De hoy, José. Muchas gracias Oscar por la presentación. Pues estoy muy honrado, la verdad, de que me dieran aquí este espacio. Estoy muy honrado, ¿no? La verdad de poder, pues compartir este pequeño o breve presentación que preparé para ustedes. Estaba pensando qué sería algo que podría traer valor para la audiencia, ¿no? Entiendo que la audiencia en su mayoría son estudiantes de universidad y emprendedores, ¿no? Entonces, creo yo, en base a mi experiencia mentoreando y coachando emprendedores, startups en Estados Unidos, en Latinoamérica, algunas en Europa, eh, siempre la constante que yo veo es que no se entiende claramente qué es lo que te espera cuando emprendes, ¿no? En el emprendimiento se piensa que todo va a ser, eh, pensamos de manera equivocada que al emprender estamos emprendiendo para trabajar menos, para ganar más y para estar más felices, ¿no? Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario en el viaje de emprendimiento, trabajas mucho más, 2, 3 veces más, muchas de las veces ganas mucho menos que un puesto que podrías tomar ejecutivo en alguna compañía y pues la verdad, si no estás preparado, a veces se vuelve un viaje miserable, ¿sí? Un viaje miserable, te digo, porque pues hay muchos retos en el emprendimiento, involucra muchas cosas. Entonces, dentro de mi viaje personal, pues he aprendido muchas cosas, he tomado nota de las constantes en otros empresarios, en mi propio viaje y en otros colegas, ¿no? Entonces he ido acumulando toda esta experiencia y teniéndola ahí en un lado para estarla compartiendo. Hace alrededor de 3 años y medio decidí ayudar a la Fundación Watwani en México para ser mentor y coach de empresarios, ¿no? Y de emprendedores, startups. Me ha tocado conocer y ayudar a muchísimos emprendedores súper talentosos, ¿verdad? Estamos llenos de talento en México, muchísimo talento, mucho talento latino también aquí en Estados Unidos. Y esto es parte de lo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces siempre trato de hacer un ladito dentro de mi tiempo como empresario para ayudar a otros emprendedores con todas las aristas de negocios, ¿no? Son muy diferentes. He mentoreado y coachado emprendedores de softwares, de comida, de servicios, de productos, etcétera, ¿no? Y digo, yo aprendo más que lo que ellos aprenden de mí, ¿verdad? Porque aprendo muchos modelos de negocio, eso me expone a mí como individuo a muchos modelos de negocio diferentes, muchas ideas, y me encanta, ¿no? Aprendo muchísimo y creo que eso ayuda a que yo pueda ser cada vez un empresario o un emprendedor más robusto, ¿no? Más complejo y manejar más complejidad. Entonces, les preparé, pues la verdad que con mucho cariño, una pequeña presentación. Si me disculpan, pues está en inglés porque ya es como la tenía fabricada anteriormente para otras presentaciones y es el emprendimiento, ¿no? Les cuento un poquito, bueno, ahorita adelante en las filminas les voy a compartir eh, quién soy, de dónde vengo, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos con esta primera que es el emprendedurismo, cómo entender el viaje, o sea, qué te espera en el viaje de emprender, ¿sí? Viene aquí una frase que la tomé de una de las personas con las que he estado en coaching, que se llama Steve Sims, es un personaje muy reconocido aquí en Estados Unidos. Le llaman el mago de Oz de la vida real, ¿no? Entonces, esta frase es muy cierta, ¿no? Querer pelear y estar preparado para pelear son dos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Cuál de ellas eres tú? ¿A qué me refiero con esto? Querer emprender y estar listo para emprender, pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? Es un mundo completamente separado. Todo mundo, como yo le digo a mis hijos en la escuela, si yo voy
y me paro frente a los alumnos en el salón de clases y les digo, levante la mano, ¿quién quiere tener su propia empresa? Y yo te puedo asegurar que más del 90% va a levantar la mano, que todos quieren su empresa, ¿no? Entonces, pero pues no todos están dispuestos a poner o a correr el riesgo de lo que es poner una empresa y a perseguir tus sueños, ¿no? También los Navy SEALs de acá de Estados Unidos tienen una frase también muy poderosa que dice que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie está dispuesto a morir, ¿sí? Esa también me encanta y es súper cierta. Todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere tener su compañía, pero son pocos, ¿verdad? Los que ponen la sangre, el tiempo, el sacrificio que hay para esto. A ver, se me congeló aquí esta. Ahí está, ¿sí? Entonces, el emprender, más que una receta, para mí es una mentalidad. Debes de tener la mentalidad adecuada. Te puedo dar la receta, pero si tú no tienes la mentalidad para emprender, pues no va a suceder nada y tu viaje va a ser muy corto y, y, y va a ser, como les comentaba, miserable. Miserable me refiero a que va a tener mucho dolor, mucha frustración, muchos, muchos problemas, ¿no? Si no tienes la mentalidad adecuada para emprender, yo siempre recomiendo pues, no hacerlo, ¿no? No es para todos emprender. Ahora, emprender ahorita pues es cool, ¿no? Es algo cool. Ahorita está de moda, pero la verdad que no es nada sexy emprender, para nada. No tiene nada de sexy, es mucho sacrificio, muchos riesgos. Ahorita les platico yo algunos de los tropiezos que he tenido yo en mi carrera. Entonces, debes de estar dispuesto a muchísimas cosas. Entonces, esto pues no es para todos, ¿no? Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama El mito de la E, o en inglés de E-Myth, ¿sí? Este libro es buenísimo y se lo recomiendo ampliamente. Lo pueden encontrar en Amazon o en cualquier librería. No es nuevo, es un libro ya relativamente pasado, pero es súper sólido en lo que dice, ¿no? Entonces, este libro lo que habla, Michael Gerber en el libro, lo que dice es el nivel de fracasos que existe en los emprendimientos es muy alto, porque las personas que emprenden tienen ese romanticismo o esa idea romántica de que el emprender es hacerte millonario, es hacerte un magnate de los negocios, es pasártela a todo dar, andar viajando, o sea, todo lo bueno. Y es todo lo contrario, como les comentaba, es una vida llena de sacrificios, llena de riesgos, llena de tropiezos y llena de muchísimo trabajo, ¿sí? Muchísimo trabajo, ¿sí? Y algo que asumimos, o la mayoría de las personas asumen cuando van a emprender, y ustedes no me dejarán mentir, se asume que porque yo sé algo técnico en mi trabajo, cuando estoy en mi trabajo, una maquiladora, una tienda, lo que sea, si soy muy bueno en una actividad o en un oficio, digamos, un oficio técnico, por ejemplo, soy mecánico, ¿sí? Y yo soy buenísimo como mecánico, ¿sí? Entonces yo trabajo para alguien más y yo pienso, tengo la idea romántica de que porque soy buenísimo mecánico, voy a ser un buenísimo empresario. Entonces, ¿qué digo? No, pues yo no voy a trabajar para nadie y yo me voy a lanzar, voy a poner mi taller y voy a abrir una cadena de talleres y bla, bla, bla. ¿Sí? No tiene nada de malo. Tener ambiciones no tiene nada de malo. Pero oh, sorpresa cuando emprendes como mecánico, por ejemplo, es el oficio que se me viene ahorita a la mente, debes de saber que tú como persona guardas tres personalidades dentro de ti, ¿sí? El emprendedor, ¿sí? El manager y el técnico, ¿sí? Ya sabes que eres buenísimo en el lado técnico, pero no sabes si eres un buen manager, si eres un buen administrador, si sabes llevar bien la contabilidad, administrar los recursos, mover los recursos, procurarlos, etcétera.
y tampoco sabes hasta ese momento si eres un buen visionario, si eres innovador, si eres alguien que tiene un plan a largo plazo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando emprendes? Pues esta persona que es un mecánico, panadero, o lo que sea, ¿no? O ingeniero, pues se lleva la sorpresa de que pues es terrible, terrible como administrador, no controla el dinero, no sabe nada de finanzas, no puede controlar las órdenes de trabajo y luego no tiene un plan más que estar sacando el trabajo diario, ¿no? Le llegan trabajos y pues lo único que sabe hacer pues es ser mecánico y es buenísimo, pero pues lo sobrepasa la carga de trabajo y luego empieza a quedar mal, etcétera. Entonces es una historia que se repite todos los días, a cada minuto en las calles de cualquiera que sea el país, no nada más de México ni Estados Unidos. Esto es un fenómeno global, ¿sí? Y se lo recomiendo. Entonces aquí está este libro, el cual coincido completamente en lo que muestra, ¿sí? Debes de saber como empresario o emprendedor que tu negocio va a tener 3 etapas. 3 etapas. Esas son sí o sí. Siempre va a tener tu negocio 3 etapas. La infancia, la adolescencia y la madurez, ¿sí? En la infancia, pues es cuando emprendemos todos, incluyéndome a mí, te vuelves el hombre orquesta, ¿verdad? Haces todo, controlas órdenes de compra, entregas materiales, recibes materiales, vendes, facturas, todo lo que se tenga que hacer. No tiene absolutamente nada de malo, ¿sí? Es la infancia, es un negocio que está emergiendo, es un negocio que necesita que tú sepas cómo se hace todo desde la A a la Z, ¿no? El negocio necesita de ti como un infante necesita de su papá, ¿sí? Luego de ahí viene la adolescencia. La adolescencia es cuando el negocio, afortunadamente, lograste que perdurara 1 año, 2 años, ¿sí? Pero tu responsabilidad, y esto es en lo que fallamos la mayoría de los empresarios o emprendedores, es en traer ayuda. Es decir, tú tienes que ser muy, muy honesto contigo y decir, ok, yo apesto como administrador, yo no sé nada de administrador, pero soy un visionario, soy buenísimo en ver negocio, en hacer conexiones, en traer oportunidades de negocio a la empresa. Bueno, entonces, el ingreso que lograste estar generando por medio de ventas, pues no te lo gastes, utilízalo para traer gente a tu equipo, empezar a armar un equipo, el cual te va a ayudar a que tu negocio siga corriendo y pase a una madurez. Pero la mayoría lo que hace, empieza a llegar el dinero y pues, güey, híjole, pues el carro nuevo, la laptop nueva, el iPhone no sé qué que salió y los tenis de no sé quién y bla, bla, bla. Entonces nos vamos por ese, yo le llamo monkey brain, ¿verdad? De volvernos locos con esas cosas. Entonces, usan ese capital, pero siguen batallando porque no tienen quien les ayude a facturar, quien les ayude a vender, quien les ayude a hacer las entregas, etcétera. Y entonces, pues, muchas veces ahí se acaba el negocio, ¿sí? Porque la gente, pues digo, se cansa de un mal servicio, se cansa de que le quedes mal, etcétera, ¿sí? Entonces, con el dinero que te está quedando, lo que debes de hacer es llenar las lagunas que tú tienes de tus capacidades. Entonces, si necesitas un administrador, contrata un administrador que te ayude y que te libere tiempo. Y con ese tiempo, tu responsabilidad es aplicarlo a lo que tú eres bueno. Si tú eres bueno en ventas, pues aplica esas 3 horas que liberaste en el día por contratar a alguien, aplícalas para traer más ventas, ¿no? Traer más ventas a la mesa. Es un juego, los negocios es una ciencia, es un ecualizador que siempre tienes que estarlo moviendo, ¿no? Entonces, si te descontrolas, se te sale el carro de la carretera y te vas a voltear. Entonces, siempre debes de estar súper atento a cada detalle, a cada circunstancia, a qué está llegando, poderte anticipar a todo esto, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza la responsabilidad de ir formando un equipo, un contador, un administrador o alguien que te reciba porque tú pierdes mucho tiempo
recibiendo los materiales, etcétera, ¿no? 1000 actividades que hay dentro de los emprendimientos, ¿sí? Luego, si logras hacer esto, tu negocio va a pasar a una madurez, si eres afortunado de haber hecho ese equipo, va a pasar a una madurez. En esa madurez, lo que tú tienes que hacer, tu responsabilidad, es deslindarte lo más posible de operar tu negocio, ¿sí? Y por el contrario, todos, sobre todo los mexicanos, somos muy buenos para hacer micromanagement, ¿verdad? Que nadie mueva un dedo de la empresa si no le dice al dueño y el dueño no le autoriza y el dueño pues trae como 1000 teléfonos todo el día y trae la cabeza hecha bomba. ¿Y por qué? Porque pues nadie tiene poder, nadie tiene alcance, nadie puede tomar decisiones si no es el señor dueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues te quemas tú como dueño, te quemas tu talento ahí y no creces, ¿sí? No creces para nada. Entonces, lo que tienes que hacer, además de esto, el valor de tu compañía, entre más estés tú metido en tu compañía, vale menos tu empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día que tú te quieras ir de tu empresa, pues tu empresa no vale nada porque el señor dueño pues hacía todo y tenía todas las relaciones con los clientes y con los proveedores y todo esto. Y ese es el peor veneno que le puedes hacer a tu empresa, ¿sí? Nunca va a crecer, va a ser un changarro grande si tú quieres, pero va a ser un changarro que depende de una persona que es el dueño o de dos personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese dueño se va, se muere, lo que sea? ¿Qué pasa? Se desmorona. Es una casa de cartas, ¿no? Un house of cards que se cae y ya no vale nada y toda la gente se queda sin trabajo y ya se desaparece. Entonces, lo que tienes que hacer es establecer sistemas, tener un equipo robusto de talento, ir adquiriendo talento y que ese talento lo empoderes, lo eduques y lo entrenes para que sea capaz de tomar cualquier decisión, ¿sí? Desde que habla el cliente, la persona que contesta el teléfono debe ser capaz de tomar una decisión de resolver un problema para el cliente, ¿sí? ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Y es un trabajo en proceso continuo y perpetuo. Esto nunca se acaba. No hay un momento en el que tú digas, ya terminé, ya tengo todo. No. Si tú dejas de poner gas al acelerador, la aguja siempre va a tender a bajar. Entonces, siempre tienes que estar en entrenamientos, educando a la gente, empoderándola. Siempre debes de tener la aguja a todo lo que da. Si tú como dueño te descuidas, la aguja empieza a bajar y empieza a bajar el servicio, las ventas, etcétera, hasta que desaparece tu negocio. Ahí está la frase, sí, que es buenísima también. O sea, si tú como dueño de negocio, si tu negocio depende de ti como dueño, tú no tienes un negocio, viejo, tienes un trabajo, ¿sí? Tienes un trabajo. Yo no quiero un trabajo. Yo por eso decidí emprender, ¿verdad? Porque encontré un nicho y vi un potencial que yo tenía de emprender y de crear una propuesta de valor al mercado. No me salí para tener otro trabajo, ¿sí? Entonces, no es difícil, digo, perdón, no es fácil, hay que armarlo, hay que irlo armando, toma mucho tiempo y es un trabajo desde mi punto de vista perpetuo, ¿sí? No es un trabajo que se finalice nunca. Si te descuidas y piensas que ya terminaste, como te digo, se va a bajar la aguja. Ok, esto es la rueda de la fortuna de los emprendedores, ¿no? Muchos por aquí pues se van a sentir identificados con esto. ¿Sí? Al inicio, cuando tú empiezas a emprender, pues todo está súper padre y estás súper contento y wow, con un chorro de emoción porque vas a empezar a emprender. ¿Y qué pasa? Te metes al tobogán. Híjole, pues no es lo que esperaba, pues es que está muy difícil, es que me tengo que levantar bien temprano y es que ya me quedé sin dinero y órale, entonces le sigues ahí, sigues y luego de repente te empieza a subir y empiezas a tener ventas, a agarrar algo de tracción y wow, otra vez estás súper feliz y piensas que ya la hiciste y todo y luego te sucede algo, ¿no? Sucede algo y para abajo otra vez. Entonces, como ves aquí la curva, pues es esta caricatura, digamos, ese es el roller coaster o la rueda de la fortuna de los emprendedores. Siempre es así
y nunca va a cambiar. Siempre es así. Eso es a lo que te tienes que atener cuando emprendes, ¿sí? Entonces, hay que disfrutar el viaje, hay que saber que es un viaje que no se termina hasta que mueres, ¿sí? O hasta que el emprendimiento llega a su fin y deja de estar en tus manos o cierras, ¿sí? Ese es la mejor señal de que estás haciendo bien las cosas es que tienes problemas en tu emprendimiento, porque eso significa que tu emprendimiento está abierto y sigues dando servicio. Entonces, mientras tú sigas dando servicio, siempre vas a tener broncas, siempre vas a tener retos. Aquí la fórmula es cómo reaccionas ante esas broncas, cómo reaccionas ante esos retos que te da el emprender, ¿sí? Entonces, tú tienes que evaluar si estás dispuesto a esto, a tener un estrés financiero, un estrés laboral, a sacrificar tiempo de tu familia, de tus hijos, personal, etcétera, ¿sí? Aquí continúa en la que sigue. Algo clave, como les digo, es que formes un equipo elite, ¿sí? En la medida de tus posibilidades, que formes un equipo elite, que siempre el corazón, el centro de este equipo sea la visión, la misión y los valores de la compañía y de la visión, ¿sí? Es muy fácil que la gente se entusiasme de ser parte de tu equipo cuando las cosas van muy bien, pero cuando eliges un equipo, un socio o alguna sociedad, tienes que evaluar si esa persona que se va a subir a tu emprendimiento es capaz de hacer el trabajo y las responsabilidades a largo plazo, no nada más ahorita que hay mucho entusiasmo porque vamos a emprender y hay dinero o hay bla, bla, bla. Tienes que pensar si esa persona en 5 años va a seguir teniendo el mismo nivel de entusiasmo, de compromiso, de enganche con la misión, la visión y los valores de la compañía. Entonces, siempre es clave que tengas un visionario, un tesorero. Ese visionario es la persona que va a estar dirigiendo la compañía desde otro nivel arriba y viendo si no hay una pared enfrente y nos vamos a topar como organización en una pared, y esa persona es la que te tiene que estar diciendo para dónde va el rumbo, para dónde van los mercados. Esta persona siempre debe estar haciendo networking, aprendiendo de la industria. Siempre, todos los días tienes que estar aprendiendo de algo. Yo invierto al menos 2 horas al día, 7 días de la semana, en aprender, en algo diferente, algo de negocios, algo que me fortalezca y que me ayude a tomar mejores decisiones como empresario a la hora de que mi emprendimiento o mi compañía esté súper bien, y a la hora de que me pase algo, un reto muy grande en el que me vea en aprietos muy fuertes, ¿sí? Entonces, si tú no tienes la educación o la disciplina de estarte educando constantemente todos los días, pues vas a tener una light skin, como le llaman por acá, una piel muy finita, ¿no? Que cualquier rasponcito, pues te va a causar mucho dolor, mucho estrés. Entonces tú quieres tener como emprendedor una piel de cocodrilo, ¿no? Una piel que pasan las broncas, pasan los retos, y tú vas a tener una calidad de inteligencia emocional muy fuerte y muy sólida para que tú le des seguridad a la compañía, ¿no? Y a tu organización, ¿sí? Les puse aquí algo como para que no se me duerman. Ahí mi cara fea con un puro. Me encantan los puros. Y pues les voy a platicar un poquito de mi viaje personal. Todo esto que les estoy diciendo, no lo leí, no es que lo leí, o es una mezcla de lo que he leído, me he educado, como decían por ahí, pues he estado en programas de negocios, de escalamiento de negocios en Stanford para latinos, dueños de negocios. Me he certificado como estratega de negocios con Scott Galloway, y así continuamente, siempre, siempre, siempre estoy en un viaje de aprendizaje, ¿sí? Es algo que me apasiona, pero a la vez yo sé que es mi responsabilidad como dueño de negocio y de una organización, y yo le pido a mi grupo, a mi staff, que nos comportemos todos de la misma manera, porque el equipo, acuérdense, el equipo siempre va a ser tan débil o tan fuerte como el más débil o el más fuerte de nosotros, ¿sí? Como staff en la compañía.
Bueno, un poquito de mi viaje. Yo soy nacido y soy oriundo de Chihuahua capital, ¿sí? Ahí estudié en escuelas públicas. eh, Desde muy chico, pues, digo, no, nunca tuve recursos, ¿verdad? En económicos, digo, no me faltó nada, no, nunca me faltó qué comer, nunca me faltó absolutamente nada, pero no había recursos como para darnos lujos, ¿sí? Entonces, pues yo estudié en escuelas públicas en la ciudad de Chihuahua. Soy egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua número 2 como ingeniero en manufactura, ingeniero industrial en manufactura, hace 21 años ya, ¿sí? Todos los veranos o casi todos los veranos trataba de tener un trabajo. He vendido desde, en mi vecindario vendía fruta, casa por casa algunas veces. Eh, vendí filtros de agua. eh, Me moví a Ciudad Juárez con una tía empresaria muy exitosa en Ciudad Juárez que me hacía el favor de darme empleo en los veranos, ¿verdad? En la construcción, digo, sin ningún privilegio. Y pues ahora sí que yo, bueno fuera que hubiera podido ser maestro, ¿no? Albañil, porque no tengo ni nunca he tenido las habilidades suficientes para darme ese rango, ¿no? Ese privilegio de decir que soy maestro, como decimos en México, ¿no? Siempre era pues, ayudante del ayudante, ¿no? Porque no, mis talentos no son manuales, mis talentos son otra cosa, son en la cabeza, ¿no? En la mente. Entonces, bueno, tenía que tomar esos empleos, pues para seguir, pues estudiando y seguir comprándome las cosas que yo quería, ¿no? Cuando yo gradué en el 2001 como ingeniero, me tocó una racha donde un año entero duré sin trabajo, sin ninguna oportunidad de trabajo en la ciudad de Chihuahua. Me puse a estudiar todo ese año para poder llevar a mi esposa a los tacos, a las hamburguesas, ¿verdad? En ese entonces era mi novia. Pues me puse a vender filtros de agua, ¿no? Y digo, una manera muy curiosa de que di con ese trabajo fue porque una persona, el empresario dueño de ese negocio me chocó. Yo tenía una carcachita, un Datsun 78, me chocó ahí en la ciudad de Chihuahua y él tenía mucha prisa y se fue a su empresa, a una cita que tenía, y me dio su tarjeta de negocio y me dijo, llámame más tarde o mañana para llevar tu carro a arreglar. Ese mismo día llegué a mi casa, vi la tarjeta, vi que era un empresario y le llamé. Me dijo, sí, te dije que sí te voy a pagar, muchacho. No, le dije, necesito trabajo, no tienes trabajo. Entonces, pues me vio con mucha hambre, ¿no? Con mucha ambición, y me llevó con un amigo de él, el cual estaba trayendo unos filtros de agua de Europa, y pues me empieza a explicar los equipos. Le dije, nada más dime, filtro A, ¿cuánto me vas a dar? Filtro B, ¿cuánto me vas a dar? Y ya, ¿no? Y yo me puse a estudiar sobre los filtros y bueno, con eso logré ir a los tacos y al cine por varios meses, ¿verdad? Ya cuando vi, obviamente, que eso no era una carrera para mí y que tenía que perseguir mi sueño, decido moverme a Ciudad Juárez. Y ahí en Ciudad Juárez tuve el privilegio de que Delphi, que era uno de los proveedores más grandes a nivel mundial de autopartes para General Motors, Ford, Chrysler, todos estos grandes de la industria automotriz, me dieron trabajo como ingeniero de empaque y de proveeduría en el centro técnico, ¿no? Quien está familiarizado eh, aquí en la frontera, pues Delphi antes tenía un centro de diseño grandísimo. Éramos 5,000 ingenieros, doctores, masters en ingeniería, donde nuestro trabajo era desarrollar los vehículos que venían en los siguientes 4 o 5 años, ¿sí? Ahí no había manufactura, ahí simplemente era diseño y desarrollo de productos y de negocio. Entonces ahí aprendí muchísimo, sufrí muchísimo, obviamente, porque eh, batallé mucho por el idioma, porque todo era en inglés, yo no tenía experiencia, pero la persona que fue mi jefe, pues vio algo en mí. Creo que vio el hambre y la ambición que tenía, los sueños, y él fue muy amable de darme una oportunidad de entrar ahí, ¿no? Entonces, él me estuvo ayudando y coachando para que me desarrollara por ahí en ese puesto, el cual era súper difícil para mí. Yo no entendía la industria automotriz, ¿no? Entonces, me tomó un tiempo, pero afortunadamente, pues con mucha pasión y mucha dedicación,
logré entender todo el negocio mundial de la industria automotriz, ¿no? Y del empaque, cadenas de suministro y todo esto. De ahí me voy a trabajar a Siemens, también en la división de empaque, pero ahora en bombas de gasolina, ¿no? Para BMW y Mercedes-Benz. Entonces, pues digo, aprendí muchísimo de eso y ahí es donde identifico, tanto yo como mi socio actual, mi socio lo conocí en Delphi, identificamos un nicho y dijimos, ¿sabes qué? Nosotros podemos crear una propuesta de valor muy interesante en el mercado. ¿Por qué? Porque se sufre mucho con los proveedores, tanto locales como de Estados Unidos, porque no entienden la sensibilidad del proyecto, no entienden los tiempos de entrega, no entienden los presupuestos, etcétera. Pues vamos a crear una propuesta de valor al mercado y pues ahí nos aventamos, ¿no? Entonces, ahí cofundé esto, dejé mi trabajo como ingeniero, dejé un buen salario, dejé aseguranzas, dejé todo el confort, ¿no? Por arriesgarme y tomar el toro por los cuernos. Mi esposa pues estaba embarazada de mi segundo hijo y mi primer hijo acababa casi de nacer. Entonces, pues así. ¿Por qué? Porque yo quería seguir esa pasión y yo veía una oportunidad ahí a la cual estaba dispuesto a apostarle todo, ¿sí? Como les dije, eh, mi constante desde hace 18 años siempre ha sido estar aprendiendo, ¿sí? Se los puse aquí en lista de menor a mayor, digamos, en el rango. Cuando yo llego a los Estados Unidos, empiezo, pues nadie me conoce, no tengo ninguna relaciones en Estados Unidos, etcétera. Entonces empiezo a construir y siempre me metía a grupos de empresarios desde, digo, me tocó un café y pan dulce, que es algo aquí que hace la Cámara Hispana, y pues intenté y fui ahí, iba a las juntas, pero pues ya vi que era algo que no era lo que yo necesitaba, ¿no? Era más como de industria de aseguranzas y bla, bla, bla. Era más chirinola ahí, ¿no? Que lo que era negocio, pero pues eso me llevó a que alguien me comentara que había un grupo muy reservado y muy bueno de empresarios que se estaban juntando para formar un grupo que se le llamó en esos años Jóvenes Empresarios del Paso, ¿sí? Y ahí tuve la fortuna pues de conocer empresarios importantes, jóvenes, de aquí del Paso, dueños de cadenas como McDonald's, constructoras, etcétera, negocios importantes aquí de la región. De ahí meto a mi compañía en una asociación nacional de distribuidores de empaque que se llama Packaging Distributors of America, ¿verdad? Y ahí siendo nosotros los únicos hispanos, todos americanos, todos anglosajones, ¿verdad? Y somos los únicos que estamos aquí en la frontera y que hablamos español. Somos puros dueños de negocios de Alaska, Canadá, el Caribe y los Estados Unidos. Eh, Nosotros somos la empresa más pequeña, son ahí puros titanes, pero son puras empresas privadas de lo que es nuestro negocio, ¿no? Distribución de empaque, ¿sí? Luego, pues seguimos igual creciendo, formando todo este equipo y haciéndonos fuertes. Y la ciudad del Paso nos nombra exportador del año en el 2017, ¿sí? De ahí yo decido meterme a un programa de innovadores aquí en el Medical Center of the Americas, que abrió una incubadora. Y pues ahí va José Ochoa y me metí al programa 6 meses como innovador de negocios. Y ahí me lo aventé, conocí mucha gente y de ahí también pues aprendí muchísimo de cómo innovar, ¿no? Luego esto me llevó a meterme a Singularity University. Si alguien no lo conoce, los invito a que busquen en YouTube Singularity University. Es una universidad que está basada en la NASA en San Francisco y es la autoridad mundial en lo que es tecnología, organizaciones exponenciales, inteligencia artificial, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es en San Francisco, me hago parte de un grupo, formo un grupo para traernos un capítulo de esa universidad aquí a la ciudad del Paso y pues también, ¿no? Agregando y compartiendo, ¿de qué se trata? De compartir todo este tipo de narrativa y de tecnologías con nuestra comunidad para que nuestra comunidad esté cada vez más involucrada y más consciente de toda esta temática en la cual no es si nos gusta
o si estamos de acuerdo. Es que va a pasar y está pasando, ¿sí? Todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, softwares, máquinas, robots y obviamente las organizaciones exponenciales, ¿no? Luego en el 2018, nuestra compañía sufre un revés muy fuerte, un revés súper fuerte, el cual es que uno de nuestros mayores clientes, un cliente que teníamos cerca de 12 años con él, se declara en bancarrota. No la asumimos. Yo asumo la responsabilidad de que yo no tuve la visión de ver eso que venía. Se declaran en bancarrota, perdemos $1 millón como compañía en liquidez, más $1,500,000 en negocio. Entonces, fue una pesadilla. Eso fue en septiembre del 2018. Eso casi nos lleva a la quiebra como compañía. Fueron noches sin dormir. La gente, la organización, pues estaba súper asustada. Entonces, lo que hicimos fue pues reinventarnos, ¿no? Yo dándole vueltas y vueltas a lo que yo concluí dentro de todo este cúmulo de cosas que yo venía estudiando. Yo lo que concluí es que así sea $1,000,000, lo único que es dinero y el dinero se puede reemplazar, ¿sí? Lo que no se puede llevar a la bancarrota ningún cliente es mi talento, es mi visión y la visión de mi organización, ¿sí? Entonces, sabiendo eso y tocando el fondo, es que empezamos a reinventarnos, a mejorar nuestra propuesta de valor, a ser más eficientes. No corrimos a ninguna persona, sacrificamos nuestras finanzas personales, obviamente, eso soy yo, y no corrimos a nadie. Por el contrario, contratamos a más personas porque fuimos capaces de atraer más negocio. En ese entonces metí a la compañía al primer programa de aceleración de negocios binacional, el cual patrocina Microsoft, y era un programa piloto que estaban lanzando aquí en la región. Microsoft ve con muy buenos ojos lo que es la frontera entre México y Estados Unidos, y lo que busca este programa pues es subir el nivel y acelerar el nivel de crecimiento y de sofisticación de la proveeduría para la industria de manufactura. Entonces, pues ahí va José Ochoa, me inscribo y meto a mi staff. Eran $3,000 que pues con esos $3,000 bien podría haber pagado alguna factura de algún proveedor, pero bueno, nos la rifamos, me metí. Obviamente estaba súper hambriento de lograr algo de ahí. Entonces eran 3 meses intensos de aprender cómo acelerar mi compañía, cómo mejorar mi propuesta de valor al mercado, y de ahí empezamos a iterar. Y al final era un demo day y tuve que hacer un pitch de mi compañía frente a gente de gobierno de Texas, de Chihuahua y a la industria privada, ¿sí? Y a Microsoft también. Tuve la fortuna de llevarme el primer lugar. Microsoft nos dio $25,000 por ser la mejor propuesta de valor de la región. Ahí, como ven en la presentación, ahí estoy con Brad Smith, que es el presidente de Microsoft, vino aquí. Y yo, a mí me encantan los sneakers. Como ven, allá atrás tengo esos sneakers, esos tenis rojos que son unos Jordans. Y me encantan los tenis. Todos los días uso tenis de retro. Entonces, ¿por qué uso esos tenis rojos? Porque es el rojo pasión, el rojo sangre, que es lo que pones en tu negocio, ¿sí? ¿Y por qué Jordans? Porque, pues, para mí él representa la elite, representa la supremacía total y la excelencia en lo que haces, ¿no? Entonces, esos tenis me empoderaban mucho a mí. Decido ponérmelos en el Demo Day, además de muchas otras juntas importantes que había tenido. Y como ganamos, se me ocurre donar ese par de tenis a mi oficina en El Paso para que sea el ícono, ¿no? De algo que logramos darle la vuelta a una situación súper dura, súper delicada, y logramos darle vuelta. Entonces, estos tenis, felizmente me los firmó Brad Smith, ¿sí? De Microsoft, porque le encantó la historia de lo que significaba esto para nosotros. Entonces, pues bueno, aquí están los tenis, aquí los pueden ver. Ganamos ese programa. De ahí me invitan a Stanford. Me voy a Stanford a un programa de escalamiento de negocios donde aprendí muchísimo. Estuve con otros 60 dueños de negocios de todos Estados Unidos, latinos, y ahorita somos egresados de ahí cerca de 800 empresarios
latinos en los Estados Unidos. Aprendí muchísimo. Eso fue el año pasado durante la pandemia. Tuve la fortuna que durante la pandemia, Mark Cuban, no sé si por ahí lo conocen ustedes, es una persona, un empresario muy importante en Estados Unidos, que sale en Shark Tank de aquí de Estados Unidos, es dueño de los Mavericks de Dallas, es una persona súper importante en los negocios aquí en los Estados Unidos. Entonces, este señor tuve la fortuna que me dio a mí y a mis compañeros de Stanford 40 minutos desde su casa, nos dio coacheo, ¿verdad? De cómo él, cómo él nos recomendaba lidiar con la pandemia, ¿no? Era algo inaudito, algo nunca visto la pandemia. Entonces él se sumó porque él era inversionista o es inversionista de uno de mis compañeros en Stanford. Entonces, por ese medio se consiguió que nos regalara 45 minutos de su conocimiento y de cómo liderar una pandemia como esa. Y fue fantástico. Créanme que él no tenía ninguna necesidad él se podría haber encerrado en su mansión ahí en Dallas y decir, pues bueno, nos vemos en un año, pero no. Sin embargo, él tomaba de su tiempo y desde su oficina y nos estaba ayudando mucho, mucho, mucho en cómo guiarnos a través de esta pandemia. Entonces, son de los beneficios que te da el estar en esa búsqueda constante, en involucrarte en cosas cada vez más sofisticadas, que no te dé miedo, que no te dé pereza y que no te duele la cartera invertirle, porque a todo esto pues hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, de ahí este año también me certifiqué como estratega de negocios con Scott Galloway, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, con su compañía Section 4, y pues igual, también ahí codeándome con directores de Starbucks, de Salesforce, de Microsoft, de Apple a nivel mundial. Éramos 1,000 personas las que aplicamos para ese sprint. Y bueno, ¿por qué les digo todo esto? Es para que vean en vida real lo que yo en mi experiencia creo que es lo que todo dueño de negocio debe hacer. Siempre estar vigente, siempre estar sobre educarse, sobre ser mejor. Y sí, porque no puedes querer tener una compañía nivel A con un dueño nivel C. ¿Sí? Es imposible, es imposible. Entonces, recuerden que tú eres el que debes de trabajar para tu compañía, no en tu compañía, ¿sí? Salte de tu compañía, trabaja para ella, pero no trabajes en ella, no seas el que mueve el montacarga, no seas el que carga las cajas, no seas el que factura, ¿sí? Sé el visionario, sé el que trae el negocio de alto impacto, sé el que trae la estrategia, sé el que implementa todo esto, ¿no? Ese es mi personal punto de vista. Hay quienes piensan de manera diferente y lo respeto, ¿no? Y que obviamente también hay mucha gente que no sigue esta metodología y es mucho más exitosa que yo, ¿verdad? Por supuesto, no hay una receta mágica, es simplemente lo que a mí me ha funcionado, ¿sí? Esta historia de los tenis que les conté, yo tengo más de 10 años siendo ávido lector de todo lo que son revistas de negocios, de emprendeduría, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ellas, pues, soy un fanático de esta revista que es Entrepreneur. Y en este año decidí mandarles mi historia. eh, la leyeron, me respondieron a los días y me dijeron, ¿sabes qué, José? Nos encanta tu historia y la vamos a publicar. Esta sección es la sección que está a mero atrás de la revista, ¿sí? Y es muy icónica porque ahí siempre tienen años, décadas mostrando historias que inspiran, ¿sí? Como dice el título ahí, lo que me inspira, ¿no? Entonces, por lo regular, ellos no ponen fotografías de la persona, ponen una fotografía de un objeto, de algo que sea alusivo a la historia, ¿no? En este caso yo les dije, tienen que poner la fotografía mía con Brad Smith porque es súper importante para la narrativa de la historia. Ellos accedieron a esto, le platiqué a un buen amigo que tengo en la Ciudad de México que se llama Genaro Mejía. Él es ex editor en jefe de Forbes México y de Entrepreneur México. Y me dijo, José, no tienes idea lo difícil que es
que ellos de Entrepreneur Estados Unidos acepten sin ninguna recomendación la historia por medio de un correo así como lo mandaste tú. Entonces tu historia debes de estar orgulloso porque tiene mucho punch, tiene mucha inspiración y pues bueno, aquí estoy, salió en el mes de abril esta historia y pues ahí la ven, ahí la tengo puesta en la pared junto con los tenis, ¿no? Ok, entonces esta búsqueda de siempre rodearme o estar en habitaciones donde yo sea el que menos sabe, ¿sí? Siempre trato de rodearme de gente de alto calibre, que sepa mucho más que yo, que me enseñe. ¿Para qué? Para que me force a mí, como individuo y como dueño de negocios, que me force a aprender más, a ser mejor todos los días, ¿sí? Dentro de esta búsqueda, el año pasado me invitaron a un grupo de fundadores, que nos dedicamos a compartir nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, digamos, de nuestros negocios o de nuestros puestos de trabajo alrededor del mundo. Este grupo se llama The One Golden Nugget y está en Londres. Ellos me invitaron el año pasado a formar parte de este grupo. Soy el miembro número 56 y hizo sorpresa que me llevo de que uno de los fundadores también, junto conmigo en este grupo, pues es la persona que creó o fundó Reebok, ¿no? No sé, me imagino que ustedes pueden identificar la marca, ¿no? De Reebok, ahí está. Este Joe Foster es el fundador de Reebok. Esta persona llevó Joe, su empresa, desde un pequeño tallercito en Bolton, Reino Unido, de facturar prácticamente nada de una idea a llevarlo a billones de dólares, ¿sí? Billones de dólares y ser un fenómeno mundial de ventas de zapatos atléticos y ropa durante los 90s, 80s y 90s, ¿no? Entonces, pues vaya, me hago muy buen amigo de Joe y de su esposa. Joe vivía en Francia hasta el mes pasado, ahora vive de nuevo en Reino Unido y tuve la fortuna de contratarlo, como pueden ver aquí en la parte izquierda de la pantalla, tuve la fortuna de contratarlo para que hablara de su experiencia como empresario emprendedor a mis clientes, amigos y al staff de la compañía, ¿no? Entonces, en el mes hace un par de meses, 2, 3 meses, tuvimos el privilegio de que hablara para todos nosotros y nos contara su historia de inspiración, de cómo llevó Reebok de nada a billones de dólares hasta que él se retiró hace más de 30 años, ¿no? Entonces, por azares del destino, tuve que hacer un viaje de negocios hace 3 meses durante esta charla. Entonces yo tomé esta charla, este Zoom desde Europa, en Italia, y estuve por ahí, nos pusimos de acuerdo, su esposa, él y mi esposa y yo, y nos vimos en París para cenar y para platicar, ¿no? Y yo obviamente iba como esponja para aprender de Joe Foster todo lo que podía aprender. Aquí está un post de Instagram que pusieron ellos donde comenta que estuvimos ahí cenando, somos buenos amigos y en la cena le comentaba yo cómo es de bonito la vida de los negocios, así como tiene sacrificios, tiene momentos claves en los que te deleitas, ¿no? Te da la oportunidad de deleitarte y tener privilegios. Y le digo, ¿cómo es la vida de los negocios que cuando tú estabas en tu pico más alto, en los 80s, 90s, yo no tenía dinero, a mí se me caía la baba por tener un par de Reebok, ¿no? Pero no podía comprarlos, no podía comprarlos. El único par que tuve fue porque uno de mis tíos me regaló un par de tenis, digo, pero se me caía la baba. ¿Y cómo es el mundo de los negocios? Que el día de hoy puedo yo estarte invitando a una cena en París con mi esposa por medio de mi compañía. Entonces, son de los privilegios, a veces de esos dulcecitos que te regala la vida de los negocios. Y bueno, pues somos muy buenos amigos. Lo estoy ayudando por ahí a hacer algunas cosas en México. Él acaba de sacar su libro que se llama
Shoemaker, aquí lo pueden ver atrás, ¿sí? Esos tenis me los firmó él, son unos Reebok, están firmados, el libro también está firmado, me lo dedicó ahí en París, y ese cuadro es el Shaq Attack. Si a alguien le gustan los tenis, ¿verdad? El mundo de los tenis de básquetbol, a mí me apasiona. Ese es un arte de un artista de Nueva York y está firmado por Shaquille O'Neal y por el artista. Entonces lo puse todo ahí en conjunto, ahora sí que para la colección, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque acuérdense, siempre tenemos que ser un estudiante, un estudiante, un estudiante. Tú no puedes enseñar nada si no eres un estudiante de la vida, un estudiante y que no te dé miedo codearte con gente de este calibre. Sí, yo jamás me hubiera imaginado ser amigos de casi familia, ¿no? Con Joe Foster y tener y poder incluso colaborar con él, ¿no? Entonces, atrévanse, no tengan miedo de preguntar, de tirarle alto, ¿no? Este mes pasado también tuve el privilegio que me llamaron de Telemundo aquí en Estados Unidos para decirme que querían, bueno, si no saben, por acá en Estados Unidos, el mes pasado, que es el mes de octubre, es el mes de la herencia hispana, ¿sí? O como le llaman por acá el Hispanic Heritage Month, ¿no? Así como hay el mes de el Black History Month, hay el Hispanic Heritage Month. Entonces, Telemundo y todas las cadenas de Estados Unidos hispanas hacen algo especial, ¿no? Entonces, Telemundo lo que hizo es que durante el mes estuvo pasando historias inspiradoras de latinos que han hecho algo importante en los Estados Unidos, empresarios, otros en la educación, etcétera. Y a mí me pidieron cerrar el mes con mi historia, ¿no? Por ahí otra empresaria que admiro mucho y que es mi mentora, se llama Rosa Santana. Ella abrieron con su historia y Rosa les dijo que tenían que pasar mi historia, ¿no? Que era una historia poderosa y que era inspiradora para el mercado latino aquí en los Estados Unidos. Y bueno, pues también les encantó la historia a los de Telemundo y el mes pasado cerraron con la historia. Aquí están unos screenshots, unas tomas. Aquí está la liga del video. Está en YouTube. En YouTube lo pueden buscar como Telemundo José Ochoa, ahí van a encontrar el video de mi historia, ¿no? Está muy bonito, la verdad. Bueno, a mí me gustó, claro. Pero bueno, para mí fue un privilegio y fue algo súper importante para mi carrera, ¿sí? Nunca creí yo poder salir en televisión nacional y ser inspiración para otras personas. Y les digo esto porque hubo muchas personas cuando salí en Entrepreneur y ahora en este de Telemundo, hubo muchas personas que se acercaron a mí, ¿no? A decirme cosas, pues la verdad, muy bonitas, ¿no? Y hacer colaboraciones. Entonces les digo esto para que vean que sí se puede. Yo no tengo absolutamente nada de extraordinario. No soy más inteligente que ustedes. Seguramente no soy más trabajador que ustedes, ¿sí? Es simplemente que estuve y estoy dispuesto a los sacrificios que conlleva el crear una carrera y sobre todo lo que yo quiero es dejar un legado, ¿no? Un legado que dure más que cuando yo me vaya, ¿no? Y no me refiero a mi empresa, me refiero, la empresa es una ciencia, pero el mentorear a otros emprendedores, el ayudar a otros emprendedores, el quitarnos la etiqueta en los latinos en Estados Unidos de que los latinos somos nuestro peor enemigo unos con otros aquí en Estados Unidos. Yo quiero quitarme esa etiqueta, quitarle esa etiqueta y por eso tengo como misión ayudar a lo mayor posible número de empresarios latinos aquí en Estados Unidos y por supuesto también en México, ¿no? Por eso pues dono mi tiempo, también he ayudado a emprendedores en la India, en Calcuta y bueno, me encanta. Eso es un arte. Para mí ese es mi arte. Los negocios es una ciencia, pero esto es un arte que me llena, ¿no? Entonces, bueno, un paréntesis. Aquí lo que ve durante mi programa en Stanford, que les comento, escalamiento,
tuve la fortuna de que el profesor Jerry Porras, que él contribuyó en estos dos libros que pueden ver en la pantalla, Good to Great y el de Build to Last, son dos libros excelentes que les recomiendo. Si están emprendiendo o quieren emprender, los tienen que leer, ¿sí? El de Build to Last, de hecho, hace poquito salió por ahí un post de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que es uno de los libros que más le ha ayudado, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla esto? Pues de cuál es la diferencia, a grandes rasgos, cuál es la diferencia entre los empresarios que crean compañías buenas a grandiosas. ¿Cómo la llevas a ser una empresa grandiosa? ¿Sí? Pues toda la fórmula es la gente, la cultura, la disciplina, es ir construyendo sólido, paso a paso, grano a grano, ¿sí? Build to last, como lo dice el título, es construir empresas que perduren, que duren, ¿sí? Somos en Estados Unidos más de 45 millones de small business, ¿sí? Somos tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos se le llama small business, en México son las pymes. Somos los que movemos la economía de los países. No es Coca-Cola, no es Apple, no es Microsoft. Somos los pymes y los small business. Nosotros somos en la realidad, en las calles, los que movemos la economía. Sin nosotros no hay nada, no hay nada. Entonces, si yo logro ayudar a un emprendedor a que se ahorre una lana, a que no cometa un error garrafal que lo pueda llevar a cerrar y a que después pueda contratar y crear empleos, eso me paga a mí, ¿sí? Eso me paga a mí porque eso va a crear derroche económica en mi comunidad, en mi país, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, ese es mi arte, ¿sí? Eso es lo que a mí me apasiona y me lleva. Obviamente los negocios me apasionan y me encanta construir negocios, pero es una ciencia. Aquí en el arte, pues es el lado humano, es el lado de construir, de dejar un legado. Entonces, pues es bien importante en tu emprendimiento, tienes que saber que es un autobús y en ese autobús solamente hay un número finito de asientos. Entonces, si no te puedes equivocar en saber qué personas van a ir sentadas en tu autobús, en el autobús de tu compañía, ¿sí? Los asientos son contados. Entonces, tienes que elegir muy bien y aparte, saber en qué asiento debe de ir cada persona, ¿sí? Porque si alguien es un buenísimo pitcher, pues no lo puedes poner de fielder. Él es pitcher, él es, como pitcher te va a llevar a niveles que nunca te imaginaste, pero si tú lo desperdicias poniéndolo de fielder o de primera base, pues no va a funcionar y la persona va a estar frustrada. Entonces ahí es una ciencia de encontrar cada persona para qué es buena y en qué le apasiona, ¿sí? Entonces tu autobús, llénalo de la gente adecuada y en las posiciones adecuadas, ¿sí? En los negocios como en la vida, debes de estar siempre buscando que pase lo mejor, pero debes de estar preparado para lo peor. Siempre, 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 ¿sí? Y debes de saber que los fracasos son una constante. Los fracasos son una constante. Yo he quebrado 2 compañías, ¿sí? He fracasado en varias compañías y he tenido éxito en otras, ¿sí? Es parte del aprendizaje, es parte de lo bonito del emprendedurismo, ¿no? De ir aprendiendo y no claudicar en el camino y seguir adelante si tienes esa pasión y sobre todo ir ayudando, ir creando cosas buenas, ¿sí? Para, para que cada vez seamos una comunidad más exitosa y más numérica, ¿no? Con mayor personas. O sea, aquí te tienes que quitar el egoísmo. Yo era si no es que la única persona que había egresado de este programa de Stanford, por ejemplo, aquí en Del Paso, Texas, de aquí de México, de Ciudad Juárez. Y obviamente yo no me encerré en decir, qué bueno, quiero seguir siendo el único y que nadie más entre así, siempre todo, yo voy a hacer la referencia a José Ochoa, el único que ha egresado del PAD. No, yo me encargué de publicarlo con otros empresarios, hablarlo con otros empresarios y he tenido la fortuna de llevar 3 empresarios más del Paso de Ciudad Juárez a este programa. No quiero ser el único, eso no es así. Entre más seamos,
es mejor, ¿sí? Es mejor para todo, para la economía, para la comunidad, ¿sí? Entonces, tenemos que ser así. Es difícil, ¿sí? Porque la verdad que los latinos somos muy canijos y siempre tendemos a tener las envidias y como dicen los americanos aquí, los mexicanos solitos son los que se ponen el pie unos a otros. Entonces, uno de mis legados es tratar en la posibilidad de mis fuerzas de quitarnos ese etiqueta, ¿sí? Finalmente, ¿cuál es ahora sí que el asunto de esto es que logres hacer una transición como empresario de ser esa persona técnica, esa persona con esas ideas, con esos sueños, lograr transicionarlo durante el viaje a ser un visionario como este señor Steve Jobs. Entonces, ese es el reto más grande. Ese es el reto más grande para todo empresario, pasar de ser el señor idea al señor visionario, el cual es capaz de implementar las estrategias, de seguir adelante y de crear compañías que cambien la narrativa del mercado, ¿sí? Ese es el reto para todos, ¿sí? Finalmente, pues con esto termino. No sé si tengan preguntas. Aquí está mi perfil en Facebook. Me pueden encontrar en Facebook y en LinkedIn también, José Ochoa. Y como les digo, en YouTube pueden buscar Telemundo José Ochoa y ahí van a encontrar el video de la compañía. Muchísimas gracias, por aguantarme, ¿no? Por aguantar esta plática. Digo, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Vamos a abrir el espacio aquí para preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga por ahí, vamos a tener 3 espacios para que José nos conteste algunas preguntas. La pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono. Aquí viene una pregunta de, del chat. Dice, ¿qué tips nos puedes brindar para poder brincar o dar ese paso de dejar de ser un pequeño emprendedor y tener esa gran visión de empresario? Pues digo, no hay receta, lo único que te puedo decir es que toma tiempo, tienes que invertir muchísimo tiempo. Te recomiendo que siempre te estés educando, siempre estés estudiando. Tenemos una percepción equivocada sobre la educación. Lo que hacemos es que desde kinder estudiamos hasta universidad, pero pensamos todos, tenemos el paradigma que terminando la universidad se termina la educación, ¿verdad? Ya soy libre y ahora sí a trabajar toda mi vida. Cuando ahí es cuando tienes que doblar o triplicar el nivel de inversión en educación, ¿sí? Ahí debes porque imagínate el efecto compuesto de que a partir de que terminas la universidad, seguir estudiando, imagínate lo enriquecedor con una madurez mental, con una madurez física y con una experiencia laboral o experiencia de negocios sumada a tu previa experiencia de educación, más el que le estés sumando la educación todos los días, ¿sí? Cursos, maestrías, webinars, lo que sea. Ahorita la educación está hasta gratis, ¿no? En YouTube. Busca los temas que te interesan, busca los temas que atañen a tu compañía, a tu mercado, y ahí aprende. No tienes que gastar el gran dinero en esto. O sea, si le puedes meter presupuesto, métele presupuesto para los programas pagados, pero si no, comienza con el material gratuito. Hay millones de videos gratuitos, millones de programas gratuitos que puedes aprender. Es simplemente que tengas la voluntad de hacerlo. La voluntad es lo más importante. Eso es lo que yo te recomiendo para pasar
de una mentalidad de un empresario pequeño a una gran visión y a volverte empresario, porque obviamente la gente te va a querer seguir, ¿sí? Te van a querer seguir tu staff, tu grupo, más gente va a querer hacer negocios contigo, ¿verdad? Pero pues si no tienes esa educación, pues ¿cómo le haces? O sea, te vas a quedar chiquito, ¿sí? En grandes rasgos, eso es lo que yo pienso. Hay otra pregunta por aquí, ¿cuál crees tú que es el principal reto para los empresarios mexicanos? Pues el quitarnos todos esos paradigmas, la verdad. Sinceramente, México está muy lejos de ser amigable para emprender, para hacer negocios, ¿sí? Es mucho más amigable Estados Unidos, sin duda. En Estados Unidos en 3 semanas puedes tener una compañía corriendo con bancos, con todo esto. En México no, en México es más difícil, es más burocrático, te lleva meses abrir una compañía, instituirla, crear bancos, etcétera. Es mucho más difícil. La atmósfera de negocios en México lamentablemente es más lenta, es más obesa. Y en Estados Unidos, por eso estos señores son lo que son, porque es súper amigable para hacer negocios, ¿verdad? Tanto en recursos como en herramientas, como en oportunidades. O sea, aquí realmente el que quiere y le pone lo que necesita, la puede hacer, ¿no? Puede lograr su sueño de emprender y de crecer su negocio, sin duda alguna. Entonces, eh, creo que eso falta, nos falta más colaborar como empresarios mexicanos, nos falta colaborar más. Ahorita pues hay mucho moda o trending, ¿verdad? Y qué bueno de muchos unicornios en México, ¿verdad? Como Kavak y todo este tipo de unicornios, pero pues son muy poquitos, ¿no? O sea, imagínense lo que se podría hacer con los billones de dólares que se le han metido, por ejemplo, a Kavak. No tengo nada contra Kavak, ¿verdad? Qué bueno, me da muchísimo gusto que, que, que se crea y que se voltee a ver a México, a Latinoamérica en este tipo de emprendimientos, pero imagínense lo que se podría hacer si esa cantidad de millones de dólares se repartieran en más empresarios, en más pymes. Otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Y es lo mismo también aquí en Estados Unidos. Se invierte muchísimo en esos mencionados unicornios, ¿verdad? Pero, pues yo creo que en lugar de apostarle tanto a una sola empresa, si esa derrocha económica de recursos y de exposición y de marketing se le derrochara a otros empresarios, pues ahora sí que habría otra narrativa, ¿verdad? Porque así como abren muchísimos negocios, pues así cierran, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, no tengo nada contra los unicornios, qué bueno, pero creo que habría una mejor manera de utilizar todos esos millones de dólares. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Parece que serían todas las preguntas. No sé, José, si quieras hacer algún comentario de cierre, ¿Eh? para terminar. Pues agradecerles, ¿verdad? Agradecerles la ventana de poder compartir esto, digo, mi pequeña historia, ¿no? Aquí, mis puntos de vista, porque todo esto, pues son puntos de vista, ¿no? No es una ley, simplemente es lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí no me ha funcionado, ¿sí? De manera personal. No es una ley, ni es una cátedra, ni mucho menos. No vengo tampoco a enseñarles nada, ni a, ni a mostrarles que yo soy X o Y. Simplemente es desde una posición, eh, pues ahora sí que humilde, ¿no? Compartirles mi experiencia, ¿no? Y si les sirve de algo, con eso me doy por satisfecho, ¿no? Y que pues que sigan adelante y que se animen, ¿no? A emprender, los que quieran emprender y pues ya saben lo que les espera. Es muy bonito, por supuesto, la vida de los negocios, pero es muy dura, ¿sí?
Y pues gracias a Nuevo Michoacán, gracias por este espacio, ¿no? Si tienen alguna otra pregunta, aquí estoy a sus órdenes o me la pueden enviar por LinkedIn, por Facebook o por medio de ustedes por correo.